Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno que estén con nosotros acompañándonos en este foro de economistas, este foro en el que vamos a analizar desde la perspectiva económica los impactos que va a tener o que está teniendo ya la sequía en nuestro país. Quiero dar la bienvenida a nuestra buena amiga Lourdes Palacios. Bienvenida. Gracias, Luis, y también un honor compartir con César y con Alfonso. Por supuesto, César Villalona, bienvenido. Mucho gusto. Gracias, Lourdes, por compartir con nosotros, Alfonso. Y Alfonso Goitia, bienvenido. Bueno, muchas gracias. También igual compartir con ustedes. Muy bueno. Gracias por la invitación. Bueno, la ubicación que tiene nuestro país en la región centroamericana lo vuelve, pues le da una variabilidad climática que la expone, mejor dicho, a diversas situaciones a causa de los fenómenos naturales. En este caso hablaremos del fenómeno natural de la sequía como consecuencia de la falta de lluvias en el territorio y agravado por el cambio climático a nivel mundial. Cabe mencionar que en este tipo de fenómenos ni el gobierno ni nadie no pueden ejercer un control, pero sí pueden tener una capacidad de respuesta, y eso es lo que vamos a analizar esta noche con nuestros amigos economistas. Pero antes quiero que veamos una nota que ha preparado Luisa Moncada de nuestro equipo de prensa sobre las propuestas que hay para enfrentar esta situación. Veamos. Hacer frente al fenómeno de la sequía en la región se está convirtiendo en un objetivo común para los estados y organizaciones sociales con fines humanitarios. En esta vía, CARE Centroamérica presentó a la Dirección General de Protección Civil una propuesta de protocolo nacional de respuesta ante la sequía, la cual incorpora un sistema de alerta, una propuesta de sistema de alerta temprana que conlleva monitoreo de fenómenos y la implementación de otras buenas prácticas que contribuyen, como decía el licenciado Meléndez, a la gestión de riesgos ante sequía. En términos de monitoreo, la propuesta que vamos a presentar contiene variables meteorológicas, contiene variables agropecuarias y variables socioeconómicas, que básicamente nos permiten, a través de las unidades técnicas de las alcaldías municipales de los territorios mayormente afectados, llevar un monitoreo de la evolución del fenómeno y poder prever con antelación los posibles impactos de este fenómeno sobre la seguridad alimentaria y nutricional, especialmente de las poblaciones rurales y los sectores más vulnerables. La propuesta presentada se trabajó de forma interinstitucional e incluye una réplica de un proceso exitoso en 2 municipios del Corredor Seco. Presentando una experiencia exitosa, ¿verdad?, que fue un proyecto piloto en los municipios de Sensembra y Amabal, de cómo enfrentar el tema de la sequía, cómo enfrentar el tema del manejo del agua y qué herramientas pues son las que debemos utilizar. Fruto de este pilotaje que tomó en cuenta la experiencia de Centroamérica, la experiencia de Honduras, aquí participaron, además de CARE, participó el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, el CENTA, la Universidad de El Salvador, el Ministerio de Salud, la Dirección General de Protección Civil, las alcaldías y las comunidades. Para dar respuesta oportuna a la sequía, asegura el director de Protección Civil, hay que enfocarse en los efectos que se prevé ocurran en el país y trabajar de manera seria para contrarrestarla. El funcionario aseguró que El Salvador va en camino a una emergencia nacional a causa de este fenómeno. Lo que nos dicen es, tenemos los mantos freáticos con niveles que han bajado, han descendido a niveles bastante peligrosos si no cambiamos la forma de usar el agua. Tenemos una previsión todavía de la canícula del mes de julio-agosto y la previsión de un niño severo para el inicio del año 2015. Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, en lo que va del año, la sequía ha dejado afectaciones en 81,000 manzanas de tierra, mayoritariamente en el oriente del país. Bueno, la verdad es que la situación es bastante preocupante. Ya van 20 días sin lluvia, 20 días en que tenemos, pues, obviamente todo el territorio nacional afectado y el 17% de la superficie sembrada de maíz se ha visto afectada. ¿Cómo ven ustedes el impacto de la sequía que estamos viviendo y que por lo visto se va a prolongar con la canícula que ya nos decía Jorge Meléndez, que se va a dar al finales de julio, principios de agosto? Lourdes, ¿cómo ven ustedes, en este caso, cómo ves el impacto que va a tener la sequía en nuestra agricultura?
Bueno, de hecho, todo proceso como este que estamos viviendo en el país trae consecuencias. Afecta a la economía, afecta a las familias, afecta a las personas, a los ecosistemas. Pero creo que, tal como lo decía el señor Jorge Meléndez, este tipo de ejercicios que se ha hecho también procura, digamos, espacios de participación, de propuestas, de construir soluciones desde la gente, desde las instituciones, que van a venir un poco a mitigar el impacto de la sequía para este año. Pero hay que decir también que este fenómeno no está disociado para el caso del fenómeno del Niño, pero también del impacto del cambio climático. Y yo quiero hacer, digamos, ese señalamiento que son dos efectos, o más bien, son dos orígenes. Porque el Niño es un fenómeno hidrometeorológico, puede ser muy intenso o no, eso depende de cómo venga, y no siempre el fenómeno del Niño es igual en cada uno de los años, porque puede ser niño o niña, es decir, puede incrementar o no las precipitaciones, la lluvia, o en este caso que es sequía. Y este es un fenómeno que tiene miles de años. O sea, esto ha pasado siempre porque aquí estamos en la zona de convergencia intertropical, porque nos afecta este fenómeno de la oscilación sur, es decir, ha sucedido siempre. Pero el tema del cambio climático agrava la situación de sequía en el país porque se asocia con el fenómeno del Niño, que en este caso nos ha afectado sequía. Ahora, el cambio climático no es una causa, también es un efecto, ¿no?, de lo que hemos hecho Sí, de lo que hemos hecho con el planeta. Al medio ambiente. Exacto, pero como estamos viendo orígenes de la sequía. Entonces ahora esta es, digamos, la causa de que tengamos sequía. Pero hay que decir que el cambio climático, de hecho, es el fenómeno también que se expresa por la mala gestión que hemos hecho del medio ambiente a escala planetaria, y que nuestros países, economías pequeñas, y países pequeños, la producción no tiene los mismos niveles de industrialización que tienen otros países, pero son aquellos más industrializados los que en realidad han llevado al planeta a tener niveles de temperatura que han afectado la atmósfera, y eso hace que haya distorsiones en todo el planeta, y por eso lo que buscan hacer los ecosistemas es equilibrarse en tratar de enfriar el producto del calentamiento global. Entonces esta situación viene a impactar también en este fenómeno que hoy tenemos, que es la sequía, pero que mayoritariamente ha afectado la zona oriental del país. Ya los registros oficiales desde el Ministerio del Ambiente señalan que es la zona que siempre va a tener mayores efectos, ¿verdad? Porque está, digamos, con niveles de aridez del uso de suelo que antes se utilizó de una manera intensiva, el uso de los agroquímicos que también han dañado esa zona oriental del país y que ahora es lo que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para enfrentar esa situación? Me parece que este ejercicio que se ha señalado en la información que se dio inicialmente vienen a dar respuesta a la participación, pero a la toma también de decisión y soluciones conjuntamente con las autoridades. Ya vamos a analizar la respuesta que está dando el gobierno. Antes me gustaría siempre, Alfonso, en el tema del impacto que se puede tener, ¿qué prevén ustedes que puede pasar? Bueno, realmente es importante buscar un poco también la historia del proceso de la agricultura de granos básicos, que es la que ha sido impactada con esta sequía. En los últimos años, El Salvador realmente avanzó mucho en la producción de granos básicos, tanto de frijol como de maíz y de sorgo, ¿ya? En una perspectiva precisamente y en una estrategia concreta de mejorar el ámbito de la seguridad alimentaria y nutricional en el país. De hecho, en los últimos años hemos tenido producciones históricas de maíz, ¿ya? Alrededor de 22 millones de quintales. Igualmente también el frijol ha crecido mucho la producción, y desgraciadamente en este año estamos ante esta situación de la sequía. Es cierto que en los años anteriores también, los últimos quinquenios, la producción agrícola fue afectada por otros fenómenos que más se expresaban en inundaciones. 2010, por ejemplo, sí, con la 12E. La 12E, la Lida, el Ágata, etcétera, etcétera, que afectaron realmente durante ese periodo. Ahora estamos al frente de una sequía. Entonces realmente hay que tener la capacidad de adecuarse a esos procesos que se presentan en cada momento. Pero lo que quiero decir es que hemos tenido una tendencia
de la política agrícola orientada precisamente a garantizar más seguridad alimentaria, porque en el pasado el diseño de la política agraria era el abandono de la agricultura. O sea, básicamente el interés era cómo importamos estos productos, dado que Estados Unidos lo produce a más bajo precio porque tiene subsidios el agricultor. Y las consecuencias de eso fueron nefastas. Exactamente. Entonces, una agricultura abandonada, muchos productores en condiciones muy deprimentes, la pobreza se incrementó. Entonces, lo que te quiero decir, hay un escenario de políticas anteriores que afectaron realmente a la agricultura y que se hizo el esfuerzo en los últimos años, por cierto, de recuperar esa agricultura, dotarla de mayores condiciones de sostenibilidad en el largo plazo. Y de hecho se avanzaba muy bien y se avanza todavía en eso, aunque tenemos el impacto ahora de la sequía, ¿no? Pero logramos llegar a un punto, como te digo, importante de seguridad alimentaria que nos permitió reducir drásticamente la importación de granos básicos, ¿ya? Pero ahora, obviamente, con la sequía tenemos un impacto que puede afectar más o menos, como tú señalabas, el 17% del área cultivada está afectada, lo cual puede significar entre un 4 millones o 6 millones de quintales de maíz que pueden ser afectados por esto. Eso obviamente es una cantidad importante, significativa, pero tomando en cuenta lo que se producía antes, todavía tenemos una capacidad para mantener el marco de seguridad alimentaria. De hecho, lo que ya han señalado funcionarios públicos es de que el abastecimiento de granos básicos es normal. O sea, no hay problema de desabastecimiento. Sí va a haber un problema de reducción de la producción, pero ese abastecimiento tiene de alguna manera una relación con la dinámica productiva de los años anteriores. Es decir, el impacto de esto lo vamos a ver en los próximos meses, no en este momento. No en este Porque en este momento lo que se está consumiendo es lo de la cosecha anterior. Exacto. ¿Verdad? Exacto. César, ¿cómo es el impacto que va a tener este fenómeno, esta situación complicada? Bueno, como decía Alfonso, se va a reducir la producción. Ya está afectada una parte del área de siembra de maíz, 17%. En el caso del frijol parece que anda por 5%, pero también se va a afectar un poco el sorgo, también va a haber problemas con la ganadería, puede haber problemas, y el problema del agua, porque no es solo el problema de la producción, puede haber un problema de disponibilidad de agua en los próximos meses. Sí. Es un impacto un poco complicado, ¿no? Ya estamos un poco acostumbrados a este asunto. En los 6 años que lleva gobernando el FMLN, digamos desde el 2009, pongamos 7 años, si incluimos el 9 y el 15, ya ha habido 2 tormentas, 2 años de sequía. El año pasado hubo sequía, este año sequía. En el 2012, sequía en septiembre, octubre, y inundaciones en noviembre, que nunca había caído tanta agua como en el 2012. Entonces, el impacto es en la producción, pero depende mucho también de lo que haga el gobierno. Yo creo que hay acciones que pueden permitir que el impacto sea menos complicado por el lado de las importaciones de alimentos, porque hay que tomar medidas inmediatas, claro, ¿verdad? Para lo que viene. El impacto no es ahorita. Ahorita no debe haber, como decía Alfonso, escasez, pero ya están acaparando. Pero eso tiene que ver con unas debilidades que tenemos por el lado de la comercialización. Lo que se ve ahorita es la sequía, la pérdida de cosecha y un alza de precios, porque sí está subiendo el precio del maíz y del frijol. Digamos que esos son los impactos hasta ahorita que tenemos. Ahora, lo tercero es por la especulación que se hace en el mercado y los acaparadores. Según la Defensoría del Consumidor, que ya hizo unas inspecciones, abastecimiento hay. El año pasado hicieron lo mismo. Se detectaron 6 empresas comercializadoras que acapararon y se sometió a un recurso ante la Fiscalía. Al final no pasó nada. Porque el problema es que aquí toda la comercialización está controlada, o el grueso, digamos, por grandes empresas. Y el Estado no interviene en la comercialización. Una de las medidas negativas que tomó Arena en el pasado fue el cierre del IRA, del Instituto Regulador de Abastecimiento. Y el Estado no interviene fijando precios. O sea, no puede garantizarle precio bueno a quien produce y precio bajo a quien consume. No puede tener reserva de alimentos, porque no tiene esas estructuras.
es resultado de esas políticas que se aplicaron. Pero bien, el impacto lo vemos por ahí. Yo creo que tampoco se puede exagerar tanto como lo está haciendo la derecha. Yo oí unas declaraciones de la ASI donde dice que el PIB no va a crecer este año, que el crecimiento va a ser cero del Producto Interno Bruto. Hay una proyección de 3%. Pero mira, si incluso la producción agrícola tuviera crecimiento cero, el PIB agropecuario fuera cero, el PIB agropecuario es el 12% del PIB, 12.5% del PIB nacional. Si los otros sectores crecen, no tiene por qué haber crecimiento cero. Ya están comenzando a manejar de manera propagandística algunas variables como esa. Y los granos básicos son más o menos como el 20% de la producción agrícola. Tampoco, sí, porque ahí está el café, ahí está la caña. De la producción agrícola no, de la producción agropecuaria. Está la ganadería. Entonces puede ser incluso que el PIB agropecuario crezca. De hecho venía con una tasa de crecimiento. En el primer trimestre del año, el único sector que no ha crecido en el informe del primer trimestre era la construcción. Todos han tenido crecimiento. Entonces va a haber un impacto, pero no tampoco como para tener una gran alarma, como está haciendo Arena. De hecho, algunos medios de comunicación que, por lo visto, se están especializando en ser voceros del caos, hacen una presentación del tema dramática, ¿no? Cual si fuéramos a tener falta de alimentos, que fuéramos a tener muertes por eso, es decir, un manejo bien, la verdad, pues, feo, nefasto. ¿Cómo han visto la capacidad de reacción y la capacidad de respuesta que el gobierno está dando ante esto? Es decir, entre otras cosas, el MAC va a entregar, por ejemplo, a productores agrícolas 100.000 paquetes de semilla mejorada, 200.000 de frijol y 5.000 de sorgo. ¿Cómo ves esto, Lourdes? Yo creo que ha sido una respuesta que se ha dado de manera integrada y se ha visto con una única visión de atender la problemática. Para irse un poco a los antecedentes también, creo que a tiempo también se pudo avisar del impacto que iba a tener esta situación climática en el país y se logró por lo menos advertir a los productores y productoras que no era el mejor momento para cultivar. Lo han señalado las autoridades y eso es producto ahora también del eficiente sistema que existe del Ministerio del Ambiente para el caso del monitoreo que se hace de las estaciones climáticas y saber cuándo va a llover, cómo va a llover. Y la mayoría atendió el llamado, ¿no? Por eso es que también coincido con César y con Alfonso en que no es cierto lo que se está señalando por otros medios de comunicación que lo que hacen, como bien decías, Luis, es generar caos y generar desesperanza y generar zozobra en la población. Ya vemos en los otros temas cómo actúan. Bueno, lo mismo están haciendo con el tema de la producción cerealera en este año. Pero que este sistema de información permitió advertirle a muchos productores, sobre todo, como hemos dicho, de la zona oriental, para que se abstuvieran. Muchos no sembraron todo, muchos solo hicieron la prueba. Como quien dice, para ver qué pasa, Para ver qué pasa, sí. Entonces, creo que también, producto del impacto del cambio climático, también tenemos que ir avanzando hacia la adaptación al mismo, y una de las cosas es esta, es decir, qué tanto se va a atender las indicaciones de las autoridades para que se haga en tiempo y no se tengan efectos negativos producto de, en este caso, de sequía o en otros momentos que sea también de demasiada lluvia. Entonces me parece que la acción así fue, digamos, anunciada, pero ya está en cada productor como lo hace. Vamos a tener que ir cambiando también un poco hacia la cultura de prevención, que no venimos de esa historia. En el pasado ni había información, disponíamos de lo que se decía en Miami, aquí no sabíamos qué iba a pasar, el productor y productora desatendidos de los créditos, la asistencia técnica, ahora no. Es decir, las instituciones también fortalecidas y actuando de manera integrada han dado hoy una respuesta, están atendiendo la situación y hay que decirlo, es el menor porcentaje el que se ha visto afectado. Bueno, todavía falta incluso que en la zona central y en la zona occidental del país se vea cómo se va a cultivar y cómo van a ser las cosechas. Es decir, me parece que tanto el Ministerio de Agricultura, SENTA, el BFA, el Ministerio del Ambiente y ahora también con lo que veíamos en el documental inicial, también Protección Civil, cómo están atendiendo la situación. La advertencia que se hace para julio y agosto de cómo también puede alargarse este momento de sequía, hay que atenderlo y aquí también la invitación, el llamado
es a todas las personas que tienen que ver con estos periodos para que se atienda a las indicaciones de las autoridades, se dispone de los medios para constatar cómo van a ser los próximos días y por lo tanto la sugerencia es a que se atienda el llamado de las distintas autoridades en el territorio y que no salga afectada la población. Se está, digamos, atendiendo en el sentido de probablemente decretar la emergencia nacional, pero eso va a depender también de cómo actuemos como sociedad entera ante este efecto. Es decir, la sociedad, el gobierno, el Estado, pero también las organizaciones de productores y productoras. Claro, porque estas son situaciones de país, que afectan a todo el país y obviamente la respuesta tiene que ser de país también. Exacto. Ahora, Alfonso, ¿qué hubiera pasado en tiempos anteriores, como señalabas antes? ¿Qué hubiera pasado en la situación en que estaban nuestros agricultores hace 7 años, 8 años? ¿Qué impacto hubiera tenido una situación como esta? Bueno, de hecho, tuvimos situaciones bastante graves en torno al tema alimentario. De hecho, en el año 2007-2008, el incremento de precios fue terrible. Tuvimos, entiendo yo, que en la Asamblea Legislativa se trabajó hasta un marco para ver cómo, una propuesta para cómo manejar o regular las condiciones que se presentaban ahí, porque el impacto sobre la población era muy grave. El gobierno tuvo que hacer también un diseño de acciones para ver cómo enfrentar, porque realmente ellos habían destruido, digamos, todos los mecanismos que posibilitaban una intervención adecuada del gobierno. Estaban desprotegidos prácticamente. Exactamente. Entonces, en este caso, como lo dice Lourdes, realmente estamos mejor preparados. Hay una institucionalidad más fuerte, hay una visión estratégica en el campo de la agricultura, en el campo ambiental, en el campo económico, que ayuda para resolver de mejor manera. O sea, tanto por el lado de los paquetes que se puedan entregar para los productores que fueron afectados, las líneas de crédito especiales, la recuperación de sus seguros por la cosecha, etcétera, son aspectos que realmente pueden ayudar. O sea, eso está. De hecho, el Ministerio de Agricultura está trabajando todo un sistema nacional de abastecimiento que precisamente en el momento que funcione puede estabilizar una situación de estas, ¿no? O sea, ante problemas de sequía o inundaciones y falta de producción, puede estabilizarse el abastecimiento para la población. Pero como señalamos, en este momento creo yo que hay toda una institucionalidad, hay una política agrícola, hay un plan de desarrollo que está funcionando, ¿no? Y hay una coordinación interinstitucional. De hecho, la Defensoría cumple un papel precisamente para ver cómo supervisa de que no especulen estos comerciantes y hay que hacerlo porque es el mecanismo que tenemos. No hay una ley que establezca el marco regulatorio del mercado, pues, pero digamos tenemos ese instrumento que es la Defensoría, está el Ministerio de Agricultura, está Economía, que puede abrir contingentes de importación ante una situación de emergencia o ante una situación como esta. O sea, puede decir, bueno, abramos para que se pueda importar maíz o frijol de tal forma que garanticemos que haya el suficiente abastecimiento en el mercado. Entonces, como te digo, yo creo que estamos en un mejor escenario que en el pasado, ¿no? En el pasado ciertamente se había olvidado todas estas cosas, no había una acción estatal fuerte primero para garantizar una agricultura que fuera capaz de garantizar la seguridad alimentaria y tampoco habían mecanismos que pudieran enfrentar ante una situación imprevista como la que pasó en el año 2007-2008. Nos quedamos pendientes, César, con tu respuesta y justamente quería que nos hablaras de cómo evitar que haya escasez de productos en los próximos meses. Ya el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, desmintió esta semana los rumores de escasez. Es decir, en todo caso, el frijol se siembra en agosto y este sale en noviembre aproximadamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Y cómo podemos nosotros como ciudadanos también ser parte de esa respuesta? Sí, bueno, mira, lo primero es que como va a bajar la producción por la sequía, el gobierno tiene que garantizar que hay un abastecimiento
de frijol, de maíz sobre todo. Entonces se va a abrir un contingente de importación. Bueno, depende, ¿ver? Tiene que aprobarlo la Asamblea, tengo entendido, pero es la gestión de 100.000 toneladas de maíz. Eso equivale más o menos al 10% de la producción. Y de 6.000 de frijol, que equivale como al 5%. Porque en el daño al frijol parece que hasta ahorita ha sido un poquito menor, aunque van a entregar más paquetes. Entonces hay que importar, porque ante la baja de la producción, si no trae producto de fuera, como no tenemos una reserva que sacar, entonces pueden dispararse los precios. No deben subir ahorita, porque no hay escasez, pero se enfrenta el problema de la escasez complementando la oferta nacional con importación. Este es un primer punto. Lo otro que hay que hacer es apoyar a la gente que produce, y para eso ya hay medidas. Se van a entregar 200.000 quintales, 200.000 paquetes, de frijol, de semilla, y 100.000 de maíz y 5.000 de sorgo, que por cierto, eso va a beneficiar a las cooperativas que le venden al gobierno. Este es un dato interesante, porque el gobierno hace la inversión, ¿verdad? Y le entrega, pero le compra esa semilla a otros productores, o sea, se encadena. 100.000 es más o menos el 25%, 20 y tanto por ciento de quienes producen maíz, porque los paquetes son más de 400.000. Y no todos se han perdido. La sequía afectó una parte y, como decía Lourdes, no se cosechó todo. Entonces creo que es una cifra grande para reponer la producción, y en el caso del frijol también. Y lo otro es, posiblemente más adelante, el Banco de Fomento tenga que evaluar, el Banco de Fomento Agropecuario, que es una de las instituciones que les presta al agro, posiblemente evalúe los daños, ¿verdad? Y pueda ayudar a alguna gente con el pago de los créditos, que no necesariamente tiene que ser con donación. La otra vez no fue con donación, sino mantenerle la cartera, ¿verdad? Que no es tan moroso, para que puedan tener acceso y cuando pueda que paguen. Eso habría que evaluarlo, porque hay que ayudar a la gente que produce. Y lo otro es que ya hay, parece que una coordinación de la Defensoría del Consumidor, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Agricultura, que están hablando con las empresas comercializadoras para evitar que eleven los precios, aunque lo están haciendo, ¿verdad? Pero hay una coordinación que se ha definido desde el gobierno. Desde el punto de vista de la población... César, esperando la buena fe de los comerciantes, que actúan de buena fe, incluyendo a Cristiani, que es comercializador, pero un gran empresario, ¿verdad? Pero como este problema es de todos, debería contribuir a que no se encarezcan los productos, ¿verdad? Sin necesidad, porque yo creo que no va a haber escasez, si las importaciones complementan, ¿verdad? Bien, entonces ese esfuerzo se va a hacer de hablar, y también hay que fiscalizar la Defensoría del Consumidor igual que la otra vez. Y la población debe contribuir a dar la información. Eso es lo que yo creo que es nuestra tarea. Si no estamos en la institucionalidad, ver cómo están ocurriendo las cosas y poner la demanda en la Defensoría o en Agricultura, pero me imagino que fundamentalmente la Defensoría del Consumidor, las empresas que estén acaparando, que no son todas, son un grupo, ¿verdad? No estamos hablando de la empresa privada en general del país. La vez pasada, como decías, fue focalizado en 6 empresas. Fueron incluso 6, que creo que son más de 30, las empresas comercializadoras. Y fueron 6 las que fueron señaladas ante la Fiscalía, que no nos repitan lo del año pasado. ¿Sí? Son 2 productos sensibles para la población de la canasta básica, maíz y frijol, fundamentales. Por ahí veo yo las acciones, digamos, del gobierno en términos de cómo enfrentar la situación. Ahora, Lourdes, yendo sobre ese último que mencionaba César, ¿cuál debe ser la actitud de la ciudadanía frente a una situación como esta? Por un lado, ante el fenómeno como tal y el impacto que pueda tener, pero también, por otro lado, con respecto a la desinformación que hay respecto al tema. Bueno, digamos que la opinión de las personas, la denuncia permanente es clave para poder detectar los momentos y quiénes son los que están haciendo este efecto de acaparamiento y de especulación, que a todas luces es irresponsable y es antiético que se esté jugando con la alimentación de la familia salvadoreña de esta forma. Yo debo decir aquí en esto y reafirmar lo que ya decía César respecto al papel que tiene la Fiscalía General de la República, porque tal como lo señalaba la presidenta de la Defensoría del Consumidor, señaló en el 2013, señaló en el 2014 y a la fecha a nadie se ha procesado por especular
y por acaparar los alimentos de la familia salvadoreña y por incrementarles el precio indebidamente. Por jugar con la comida de los Sí. salvadoreños y salvadoreñas. Efectivamente. Entonces es clave que usted, amigo o amiga que nos está viendo y escuchando, pueda hacer efectiva su denuncia a través de los distintos medios que hay para que se pueda señalar y se pueda llevar a la justicia a los irresponsables de estar jugando con la alimentación de la familia. Y a esto voy también en lo que tú señalabas. Como gobierno se está haciendo lo que le compete, pero como país también, ¿qué más podemos hacer? Y aquí yo debo de decir que ni la alimentación ni el agua son mercancía. Mira, cuando hemos hablado del derecho humano a la alimentación en la Asamblea Legislativa, del derecho humano al agua, es porque no son cualquier cosa, es porque de eso depende la vida de la gente. Y entonces, estar hablando de la alimentación en tanto mercancía, entonces lleva a una situación de vulnerabilidad a la familia salvadoreña. Tiene años de estar en la Asamblea Legislativa la discusión para la ley de soberanía alimentaria. Ha habido una legislatura, otra legislatura, y ahí ha estado la propuesta. Tanto así que incluso en la legislatura anterior y con el apoyo de la FAO, se hizo el esfuerzo de consensuar un solo proyecto de ley para ser discutido en la comisión. A la hora que se iba a empezar la discusión, simplemente Arena se retira y dice, no, no es tiempo para hablar de eso. Pero mira lo que nos está pasando con la sequía. Mucho de eso que se señala en esta ley de soberanía alimentaria tiene formas de cómo atenderse ante impactos como hoy de la sequía. Y también, cuando hablamos de la Ley General del Agua, del derecho humano al agua, estamos hablando de gestionar el agua del país. En esta semana alguien me decía, miren, es que cuando se habla de la ley del agua, la gente, los otros medios de comunicación solo le dicen, es que va a incrementar la factura. Eso es lo que señala. Es que con la ley del agua usted el recibo le va a venir más caro. Es un manejo perverso. Exactamente. Pero aquí estamos hablando de cómo se gestiona el agua para la producción, el agua para consumo humano, el agua para el uso recreativo y turístico, el agua para el uso industrial. Es decir, estamos hablando de todas las formas de uso del agua, pero también cómo gestionamos el agua. Hay países que se han preparado, por ejemplo, para estos casos, y países donde llueve menos, hay que decirlo. Por suerte aquí llueve un poco más, pero al tener gestionada el agua, al tener un manejo de cuencas, al tener reservorios, entonces se puede decir, aunque haya un impacto de la sequía, el país puede administrar ese bien natural que es el agua. Ahora, sobre ese mismo punto y tu experiencia como diputada, y que conoces cómo se ha manejado todo esto durante los últimos años, ¿cómo ves la actitud en este caso del Partido Arena, que en las últimas semanas ha estado hablando del tema del agua potable? Quieren hacer una modificación para que la gente pueda por vía legal demandar a ANDA, y también han andado en la zona oriental hablando del impacto de la sequía. Sí, y a mí me llamó la atención porque hasta apareció en las noticias que andaban supervisando los cultivos y que andaban viendo los impactos. Mira, hay que decir que es una actitud hipócrita, porque están ellos en el puesto donde pueden tomar decisiones. Ahí está Arena, que tiene ahora 35 diputados y diputadas. Es el lugar donde se toman las decisiones de política pública en este país, la Asamblea Legislativa. Pero sin embargo, como han visto que la discusión, tanto de la Ley de Soberanía Alimentaria como la Ley General del Agua, para ellos es perder el negocio. Porque ahora, al no haber ley, ¿verdad?, en ese río revuelto es ganancia de los grandes, de esos grandes importadores y grandes comercializadores, pero también de quienes hacen uso del agua y por hoy no están pagando ni siquiera un centavo al Estado. Entonces, ¿a quién afectan? Por supuesto, a la población más vulnerable. ¿A quiénes afectan? Al país, a la sociedad entera. Porque fíjate que si estas dos leyes fuesen aprobadas, sí tendríamos la certeza de que ante situaciones como esta de sequía, el país estaría mejor preparado. Porque como estamos hablando como sociedad entera, estaría mejor preparado. Pero por hoy, lo que le compete al Ejecutivo está siendo atendido en debida forma. No solamente por las denuncias que ya la Defensoría refleja, por lo que el Ministerio de Agricultura está realizando, por la información que el MAC brinda, por la asistencia técnica que da el CENTA, es decir, el BFA, como lo señalaba el compañero César, de que están haciendo lo propio, pero es que eso tiene un límite, porque por eso el Ejecutivo ejecuta la ley,
pero donde hay que tomar la decisión central es en la Asamblea Legislativa. Primero tiene que existir la ley. Exactamente, ahí es donde sí se podría dar, digamos, el marco normativo y regulatorio para que no pasara esta situación, digamos, y que el país, su gente, nuestros habitantes, tuvieran, digamos, la certeza de que se está teniendo un Estado, ahí estamos hablando del Estado, no solamente del gobierno, del Ejecutivo, porque el Estado somos todos, es también la Corte Suprema de Justicia, es la Fiscalía, es la PDDH, es la PGR, y entonces todos tenemos que actuar en el mismo sentido, pero es que si ahí donde se toman estas decisiones se está dejando de lado el que no contemos con una normativa como la Ley General del Agua, estamos exponiendo a nuestros productores y productoras a que estén, digamos, ante la incertidumbre de que el próximo año también, si tenemos esta situación, podría haber estos mismos efectos negativos y puede esto corregirse perfectamente. ¿Cómo podría ayudar, Alfonso, o en qué medida serviría contar con estas leyes de seguridad alimentaria y obviamente la ley de aguas y ratificar el derecho que tenemos todos y todas a esto? ¿Cómo esto podría impactar en que pudiéramos tener una mejor manera de responder ante situaciones como la sequía? Bueno, yo creo que precisamente estas dos leyes, como lo señalaba Lourdes, te dan una gran capacidad al gobierno para gestionar de mejor manera tanto el recurso hídrico, en este caso el agua, y también garantizar la alimentación adecuada a la población en el marco nutricional. Que hoy por hoy, como dicen, son desórdenes organizados, ¿verdad? Exactamente. En el cual solo unos pocos ganan. Exactamente. Entonces, ¿por qué no quieren aprobar la ley de agua? Obviamente porque desde antes ellos tenían el interés de privatizar el agua. ¿Y por qué? Porque es un negocio importante. El uso de ese recurso por parte de la industria en la agricultura, en actividades recreativas, etcétera, es gigantesco. Entonces, si el privado lo regula o lo controla y es propietario de eso, imagínate lo que puede pasar. Entonces, precisamente, muchas de las luchas del pasado fueron en contra de esa privatización. Y en el tema de seguridad alimentaria, precisamente también hay un problema, ¿no? O sea, porque esta ley que te garantiza, digamos, la seguridad alimentaria para los niños, jóvenes, etcétera, de tal manera que en este país tengamos un país con buena nutrición, obviamente también les perjudica a algunos sectores o algunos interesados en desarrollar de otra forma el mercado de alimentos. Entonces, obviamente, tampoco les interesa que estas cosas se gestionen adecuadamente. Y se gestiona adecuadamente en función de la gente, de la población, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. De hecho, en el caso de la Ley General de Agua, por ejemplo, que es un trabajo desarrollado por varios años entre el gobierno, las organizaciones sociales, los diputados y todo, han discutido ampliamente eso. Yo creo que el criterio del sector empresarial de negarse a apoyar o a que se pueda aprobar esa ley, está asociado a una serie de lecturas inadecuadas de la ley, ¿ya? Ellos quieren tener, obviamente, una incidencia mayor en las decisiones. Aunque tú le puedes abrir un espacio para que ellos sepan lo que se va a discutir, ellos quieren el control total de cómo se va a definir las asignaciones de agua, los mecanismos para establecer los cánones, etcétera, etcétera. Porque ellos hablan de un consejo, ¿verdad? Exacto, hablan de un consejo y de una institucionalidad propia para la gestión del recurso hídrico. Donde ellos son mayoría. Exacto. Entonces, el querer tener el control, como siempre lo tuvieron en el pasado, hoy quieren seguir teniendo el control y nunca lo gestionaron bien. O sea, si hubieran gestionado bien no estaríamos discutiendo esto acá, ¿ya? Pero como no lo gestionaron, una ley, se buscó esa ley para precisamente ver cómo se gestiona mejor. Y ahora quieren tener el control otra vez. Entonces, yo creo que no deben tener miedo. O sea, pueden ser parte, pueden tener una capacidad de incidir adecuadamente en ese proceso de gestión, de que la ley funcione adecuadamente a los intereses de todos los sectores, aún del sector privado. César, querías decir antes algo sobre la ley, sobre la no aprobación de estas leyes. Es que a mí me llamó la atención que hay un trabajo de FUSADES donde dice que la ley de soberanía y seguridad alimentaria no se debe aprobar porque viola los derechos humanos.
Wow. Viola el derecho de las personas a escoger los alimentos. Es una ley totalitaria, porque le otorga al Estado la facultad de decir, por ejemplo, pero oculta un montón de cosas positivas. Y esto que voy a decir no es que sea negativo, pero es lo que critican, que el Estado pueda decirle a la población qué producto es malo para la salud, etcétera. Pero cuando uno lee... Si ese es el papel del Estado, no proteger al ciudadano. Y la gente que fuma, y la gente que fuma cuando compra los cigarrillos, ahí dice, este producto es dañino para la salud. Y la gente lo compra. No quiere decir que esté prohibido vender cigarrillos. Informarle a la población cuál es la mejor alimentación es positivo, pero la gente puede escoger si quiere seguir bebiendo gaseosa o beber jugo de limón. No es una prohibición. Y ese es uno de los planteamientos que ha hecho FUSADE. Y oculta un montón de cosas positivas. El Estado tiene que crear sistemas de riego, tiene que crear centros de comercialización, combatir la especulación, entregar insumos, garantizar crédito. Si se aprueba esa ley, el Estado necesita más recursos, por supuesto, hay que acompañarla para un levantamiento. Pero hay una cosa de fondo, yo creo también, y es que hay algunos grupos interesados en que la agricultura no se levante. Hay algunos grupos, no es todo el empresariado nacional, son algunos grupos importadores. Porque si este país se hace autosuficiente, por ejemplo... Que no me extrañaría que sean los mismos grupos que en el pasado desactivaron todo el sistema que teníamos en el país. Sí, porque aquí hubo una transformación tremenda. Escúchame que me salga un poquito, pero aquí hubo una transformación. Arena tomó un montón de medidas para afectar el agua en 20 años, sobre todo los primeros 3 gobiernos. Liberalizaron los insumos, se pusieron carísimos. Pero lo que pasa es que el último ya no tenía más que hacer, ya lo habían destruido. El último no le tocó tanto el ajuste. No había nada que desarmar. Tanto el ajuste, pero ya estaba todo el daño hecho. Liberalizaron los insumos, se encarecieron. Privatizaron la banca, subieron los intereses y bajaron los créditos. Bajaron aranceles y le generaron competencia. Cerraron el IRA y bajaron los precios a los productores. Entonces, quien produce insumos caros, precio barato y competencia de productos importados sin arancel, bajaron recursos al MAC. Casi desmantelaron el CENTA. Fue terrible. Y provocaron una migración de millones de gente. Y la gente manda remesa y quien la recibe compra los productos importados de estos grupos. Todo el país que producía el 90% de su arroz, hoy produce el 25%. Pero hay alguien que se beneficia, que es el que trae ese 75% de fuera y no quiere que seamos autosuficientes en arroz. Para mencionar solo un producto. Entonces, ahí hay una lógica de oposición, digamos, económica. Pero con respecto al daño a otras variables que tú decías, mira, por el lado de las exportaciones no veo mayor daño. Nosotros no somos exportadores de sorgo, ni de maíz, ni de... El frijol un poquito, se exportó hace unos años como 50.000 quintales. No son productos de exportación importantes. El café creo que ya una parte buena de la cosecha se vendió. Ha aumentado las exportaciones de café. El azúcar va bien, aunque podría dañarse un poquito en diciembre, un poquito si hay mucha lluvia. Pero no somos exportadores fundamentalmente de productos agrícolas. Más del 90% de nuestras exportaciones hoy son industriales. Ha habido un cambio tremendo históricamente en estos 20 años. No veo mucho daño por ahí. Por el lado de las importaciones, sí, habría que importar granos básicos, pero los montos no son tan grandes. No va a generar Este año las exportaciones van creciendo, han crecido 7% hasta mayo y las importaciones han disminuido. No veo un problema por el lado del comercio. En el caso de las inversiones, tampoco. O sea, por ejemplo, la gran empresa no está metido en el negocio, que son los que tienen los mayores capitales. No están en el negocio de maíz, de frijol, de arroz. Son producciones más de cooperativas y pequeños productores, ¿verdad? Que van a ser beneficiados con los paquetes que va a entregar el gobierno y con otras medidas que vienen más adelante. Por lo tanto, yo no veo un impacto tan grande, ni en el crecimiento económico proyectado para el año. Lourdes, quisiera que regresara al punto de la ciudadanía, la gente del campo, que obviamente la mayoría atendió la información, y la ciudadanía que al final consume esos productos que son de primera necesidad. Quiero insistir en el punto de cuál debe ser la actitud del ciudadano frente a esto. Pues, antes de responder esto, yo creo que en el tema de cómo va a impactar, ya estamos viendo ahora el nivel de atención que se está dando al tema de la sequía, pero sin embargo yo sí creo que hay que poner mucha atención a que esto también afecta el nivel de disponibilidad de nuestros mantos acuíferos. O sea, si antes ya señalábamos, por ejemplo, para el caso de Nejapa,
cómo iba a estar ese acuífero, sumémosle ahora el impacto de la sequía, Claro. que de hecho va a disminuir más. Por eso, ojo, porque como uno de los principales productos de exportación son los industriales, la industria de bebidas, en este caso, las 2 plantas centroamericanas que están ahí, de hecho se llevan este recurso estratégico para nosotros que es el agua, y entonces se va del país, ¿verdad? Allá andan las marcas de jugos y de otras bebidas por Centroamérica, agua de El Salvador. Nuestro territorio apenas son 20.000 kilómetros cuadrados, y si bien es cierto, tenemos disponibilidad de agua cuando llueve y podríamos gestionarla, pero por hoy, como no se hace, producto que no hubo políticas públicas en el pasado, entonces vamos a tener esos efectos. Como no está todavía contabilizado, pero hay que hacer el ejercicio de cuánto es la disminución de los mantos acuíferos que en esta zona industrial que se ha ido extendiendo en la zona de Nejapa, que es Altepeque, va a tener, porque como he dicho, aquí hay plantas centroamericanas que exportan bebidas y que su materia prima es el agua que está en esos mantos acuíferos. Así que mucho ojo con eso. Y claro, como hoy por hoy no hay ese tinglado de leyes Exacto. que protejan estos recursos. No hay. Y por ello hay que hacer de nuevo el llamado, porque creo que los diputados y diputadas fueron electos para facilitar la aprobación de leyes que beneficien a la gente. Lo dice el artículo 1 de la Constitución, no lo estamos inventando. Pero aquí hay un grupo de diputados y diputadas que sirven de estorbo en la Asamblea Legislativa y que este tipo de leyes no se aprueban porque no beneficia sus intereses, porque ellos están defendiendo ahí intereses de sus negocios. Lo hemos señalado en otro momento. Aquí cuenta mucho también, como tú lo dices, la actitud de la gente, de cómo se organiza, de cómo propone, de cómo construye. Y así es como se han hecho estas leyes, fíjate, tanto la ley de soberanía alimentaria, recordarás, Alfonso, y la ley general del agua, César, han sido construidas con un aporte de centenares, quizás miles de personas a lo largo y ancho del país que dijeron... Ha sido un trabajo intenso. Intenso, de pequeños productores, de gente que está allá en el cantón, en el municipio, en la Junta de Agua, en la organización ecologista, ambientalista. Así fueron construidas estas leyes que han llegado a la Asamblea Legislativa. Entonces tienen de respaldo todo ese accionar ciudadano que se puso en función de hacer esas propuestas. De igual manera ahora, estamos en una situación en la que, como tú has dicho, como sociedad debemos de responder ante este fenómeno de la sequía, pero sin olvidar que estamos viviendo, ahí coincido también con Alfonso, estamos viviendo hoy momentos en que por falta en el pasado de política pública, hoy estamos viendo estos efectos. Ahora, sí, se ha trabajado en una política pública importante, que es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, y que es transversal a muchas acciones productivas y que de hecho van a beneficiar al desarrollo del país. Este plan nacional, al llevarse a cabo, estamos hablando de los próximos años, porque la naturaleza no va al ritmo de la economía. Es decir, los procesos biológicos y de los ecosistemas no van en el mismo ritmo que cada año decimos, producimos, no producimos, no, sino que tiene otros ciclos, son más lentos, y por lo tanto hay que darle esa ayuda a nuestros ecosistemas, a la naturaleza, para que pueda responder, digamos, a las necesidades como población y como ciudadanos y ciudadanas. Alfonso, tenemos poco tiempo, pero ¿cuál debería ser la respuesta de país ante, la falta de estas leyes y obviamente fenómenos como este que nos desnudan, nos dejan al descubierto que hace falta esto realmente? Bueno, yo creo que obviamente ante la situación de sequía y el impacto que esto puede tener sobre la actividad de producción de granos básicos, yo creo que la respuesta gubernamental ya se está sintiendo. O sea, de hecho ya tienen todo un plan para accionar y para ver cómo enfrentarlo. Y creo que hay que analizar permanentemente qué es lo que se ha diseñado y que esté realmente haciéndose efectivo. Eso es importante, porque una cosa es que se diseñe y que luego no se implemente. Otra cosa es que se ejecute, ¿no? Entonces, eso sí es importante. Lo otro, alrededor de estas leyes, yo diría que obviamente hay que volver a ponerlo en la mesa de debate público nacional para que la gente entienda que son leyes que son importantes para el futuro del país, para los distintos sectores, ¿ya? Y en ese sentido, o sea, ponerlo en el debate significa también aquellos sectores que se oponen a discutir más sistemáticamente, más adecuadamente, de tal manera que comprendan que realmente las leyes no están hechas para perjudicar o para perjudicar sus propios intereses, sino para ordenar
para construir un marco más adecuado de funcionamiento de estos aspectos. Y nosotros como medio de comunicación nos tomamos en serio eso, porque creo que son temas fundamentales que hay que discutir. Por eso les agradezco que hayan aceptado la invitación para hablar sobre este tema a los tres. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ustedes amigos y amigas, quédense con la programación de Gente B, porque hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.